Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy estamos acá con un nuevo video de análisis de películas. Y para analizar esta película de hoy tenemos un especial muy invitado, iba a decir, un invitado muy especial, Norberto Rabinovich. ¿Cómo estás, Roy? Sien- eh, Vemos la popularidad de Norberto, que bueno, agradecemos tu tiempo porque vemos que las llamadas no paran de llegar. Eh, Nada, gracias Ravi por estar acá con nosotros. Bueno, no sé si querés contar primero qué película vamos a analizar. No te dejé ni presentarte. ¿Cómo estás, Ravi? Hola, ¿qué tal? Eh, Buenos días a todos. La película que vamos a trabajar es Truman Show, Historia de una vida. Eh, por supuesto de que todo lo que yo voy a tratar de decir requiere, para que ustedes puedan seguirme, haber visto la película. Si no, digamos, lo esencial se lo van a perder. A mí me, me importa, bueno, justamente la invitación de Matías tiene que ver, yo hice un comentario que hace un par de semanas hice una conferencia justamente sobre el Truman Show en el Hospital Álvarez, a raíz de lo cual se le prendió la chispa y bueno, encantado de reiterar. Pero con algunos agregados y otras perspectivas. Eh, lo que me interesa, cuando volví a ver la película hace poco, me pareció una película realmente maravillosa para poder hacer sensibles, transmitir de una manera que pueda ser comprendida algunos de los conceptos importantes del psicoanálisis, eh, y bueno, por supuesto también de sus prácticas. Ser sensibles porque son cosas que son muy difíciles de comprender cuando se lee o cuando se escucha, si no está de alguna manera apoyado en una experiencia de análisis personal y bueno, que tiene que tener también sus características, no cualquiera. Claro, puede quedar como Pero muy en abstracto, ¿no? Y la peli ayuda como a verlo representado por lo menos en escenas. exactamente eso. Yo voy a ir, digamos, puntualizando algunos conceptos y después ver de qué manera eso puede ser expresado plásticamente en la película y realmente, digamos, toda la puesta en escena, en imágenes y palabras, hecha por el director, me parece absolutamente sensacional, como para mostrar que una persona, realmente un inspirado, como este hombre, inspirado, yo digo, inspirado por su propio inconsciente, porque realmente toca puntos, es como si hubiera querido ejemplificar, para decir así, que es el psicoanálisis. Y bien, lo que voy a tratar, yo voy a tomar a Truman Show como si fuera un Mm, paciente que consulta. Me gusta el ejercicio. Eh, Metáfora, y diría que todo lo que muestra la película es una manera de metaforizar lo que podría ser, lo que entiendo yo, digamos, un proceso analítico. Por supuesto, no figura eh, en la película la, la, un analista. Eso es verdad, yo también lo pensaba, ¿viste? No, no tiene ese otro que escucha, ¿no? Como lo que le va pasando. De hecho, está solísimo, Truman.
exacto, digamos. Eh, el que hace, en todo caso, de psicoanalista sería el director de la película, pero bueno, como tal no está, pero yo diría, entiendo que el camino de un análisis es el camino de la búsqueda de la verdad, de una verdad, de la propia. Eh, y retengan esta palabra verdad, porque no es sencillo. ¿Qué quiere decir la búsqueda de la verdad? Totalmente. Pero yo diría que en principio es eso. De todas maneras, inclusive, el título mismo de la película, donde está el nombre, Truman, en inglés, true, no sé exactamente bien cómo True, pronunciarlo, true. true, It's es, true, yeah. through, es equivalente, suena Claro, es homófono, como verdad, como la tal palabra cual, verdad en inglés. O sea, sería la historia del hombre verdadero. destinado a buscar la verdad. Totalmente, esa es una buena lectura para hacer. ¿Sabes que como la reví la película para hacer este video y ya te había escuchado hacer ese juego, digamos, con Truman, que además, bueno, está sugerido un poco en la peli también, me preguntaba, digamos, si le pusieron esa intención al nombre, Truman, si habría alguna intención con respecto al apellido, que es Burbank, ¿no? Y yo digo, no veo nada, ¿viste? Pero hace poco saqué una tarjeta en el banco Brubank, este, y me acordaba y digo, ¿no será que me están queriendo engatusar? ¿Me están queriendo vender un mundo de fantasía? ¿Me están queriendo meter en Sea Haven? No sé, bueno, perdón. Quería añadir eso. Claro, es que Esto, lo que pasa es que justamente lo lindo de la película es que desenmascara por ahí ese mundo por ahí instrumentado, en fin. Bien, que yo diría que es el proceso de un análisis ir haciendo desconsistir esa, digamos, esa dimensión de la creencia, de la vida, ¿no? Para buscar más allá. Y el término entonces, por eso, una de las maneras de entender la verdad es lo que está más allá de la realidad. ¿Sí? Eh, más allá de la y realidad. esto, claro. Entonces, bueno, a su vez, me sirvo de true para hacer una equivalencia con el trou del francés, Trou, que significa agujero. Porque, y ahora introduzco otra categoría muy relacionada con la verdad, que digo que es lo real. Eh, Distinto y de lo realidad. real, como, Digo, para quienes no están metidos en teoría lacaniana, vos estás distinguiendo lo real de la realidad. claro, toda la película me va a servir para jugar con estos conceptos tan opacos, tan difíciles, y hacerlos de alguna manera sensibles. Efectivamente, lo real lacaniano, es como algo que no está en la realidad, está más allá de la realidad, es imposible de conocer, de creer en eso, de pensarlo, de vivirlo. ¿Sí? Porque, digamos, por eso dice, es como un agujero en el
digamos, en la casa del lenguaje donde uno vive. ¿Sí? Un agujero bien real, pero que no tiene, digamos, posibilidades de ser incorporada, traducida y sabida en el campo del conocimiento. Entonces, diría, lo real está más allá de la realidad subjetiva de todos nosotros. ¿Y cómo sabemos de eso real? Porque esa hipótesis, pues es una hipótesis de la categoría de lo real, para distinguirlo entonces de la realidad. Y la categoría de lo real es aquello que de alguna manera se hace sentir, entra en el conocimiento como una falla, como algo que hace fallar a la, digamos, a la continuidad de lo vivido. Eso es clave. Claro, por eso de ahí juega Lacan con la palabra traumatismo, todo lo que tiene que ver con acontecimientos traumáticos, en su esencia son como pequeños agujeros en el campo de la continuidad de lo vivido. Increíblemente explicado eso. Está buenísimo. Bien. Claro, vos decís como que lo real solo aparece en la realidad como falla, como agujero, como un momento de discontinuidad, De discontinuidad, de irrupción, de interrupción, falla. tropiezo. Por eso, agujero, lo que hace agujero en nuestra realidad. Ahora, justamente, digamos, de estas cosas es lo que está perfectamente escenificado en la película. Ahora bien, estoy ya usando tres categorías. Lo real como diferente de la realidad y la verdad. La verdad, no quiero indagar demasiado en conceptos teóricos, pero por ahora, para ser un referente de todo lo que después viene, la verdad diría, es un hermano de lo real, de lo real. ¿Sí? Porque la verdad tiene esta dimensión de que está más allá de la realidad. Verdad y conocimiento son dos categorías totalmente diferentes. La verdad está muy hermanado a lo real, viene de lo real, solo que también está hermanado con el saber, con el conocimiento de la realidad. ¿Sí? O sea, vos estás distinguiendo, estás como poniendo la realidad, lo que uno experimenta como la realidad, como vinculado a el conocimiento o el saber, como lo que uno tiene asumido, que es el mundo, por ejemplo, y lo real como aquellas fallas en esa comprensión, esa idea que uno se arma de cómo es el mundo. eh, y la verdad, según entiendo que estás articulando, sería como una categoría que está emparentado con lo real, pero que logra aparecer en el saber. Claro, exactamente. No solo como falla, Como digamos. según la expresión lacaniana, la verdad como tal es real, imposible de saber, pero se puede medio decir, se dice a medios. Y generalmente la verdad, cuando aparece en el campo de la realidad, aparece como una falla también. De ahí que si el campo del inconsciente es el campo de la verdad, el acto fallido es la manera en la cual, por excelencia, se expresa esa verdad en el campo del saber. Bueno, no quiero indagar demasiado, digamos, en esto, después Sí, se va. ok, dale, continúa. Lo que sí que, última definición, lacaniana,
que dice que la realidad del ser hablante, hablando de la realidad, es una realidad fantasmática. El fantasma. Claro. Que es clave, ¿no? Porque te iba a decir, digamos, estaba esperando a ver cuándo lo introducías, pero yo sabía que la peli lo que mejor representa es el fantasma y la salida, el atravesamiento. Claro. Que juega precisamente con lo que es la realidad fantasmática del ser hablante y con los elementos que hacen fallar a ese fantasma, que es del orden, digamos, de la apariencia, de la ilusión. ¿Sí? Este concepto de la realidad como realidad fantasmática no es fácil de entender porque es como diciendo que, ¿qué quiere decir? Que todos nosotros vivimos en una realidad que es de ficción. A mí me hizo paranoiquear esa, ver la peli. Claro. Realmente. Bueno, por eso llega, digamos, llegó tanto porque cada uno experimenta esa dualidad entre lo que cree y algo que viene del más allá, de lo real, que es propio, evidentemente, que lo afecta de manera muy singular y que nos pone en duda. Sí, que se sale del Bueno, guión, ¿no? el análisis que llevó adelante Truman Show, digamos, fue muy exitoso en el sentido que logró zafarse y desenmascarar, digamos, todo lo que había de ficción para ir en búsqueda, digamos, de algo más real, más verdadero. Eso es clave también, ¿no? Porque uno cuando ve la peli se da cuenta de que un poco lo que empuja a Truman es justamente como esto de esta sensación de, o esta necesidad de encontrar algo verdadero, lo de la verdad, ¿no? Como vos decís, como que se da cuenta de que hay algo que no cierra, de que hay algo que es engañoso, y lo que lo empuja, digamos, uno podría decir la felicidad, ¿viste? Pero más que nada, por lo menos lo que queda como explícito en la película es que quiere encontrar como algo real, algo verdadero. Exactamente. Sí, por eso yo diría que, bueno, para aquellos que son concurrentes de asociación libre, en tanto que están demasiado comprometidos en su propia búsqueda por La verdad. lo que es el psicoanálisis, diría que en la práctica, cuando uno tiene un paciente, eh, puede escuchar todo lo que dice y todo lo que cree, pero también tener como este axioma de que detrás de todo eso también hay algo real o hay algo verdad. Y ese real o esa verdad son irreductibles a las engañosas apariencias de la realidad. ¿Sí? Y eso es lo que vos decías, Matías, recién, que ese real es lo que finalmente pulsa. Yo identifico casi lo real con la pulsión, lo pulsional, que empuja más allá de lo que el sujeto sabe, cree, etc., lo impulsa hacia una búsqueda que está más allá. Bien. Entonces, si tanto, para terminar, para terminar esta especie de introducción Sí. de lo más conceptual, porque ya después no voy a
a usar sino los conceptos en forma Aplicados a la peli. Si la verdad irrumpe, si la verdad está conectada con esto real, la única manera de reconocer, de hurgar, de identificar su existencia, porque si no, no podríamos saber su existencia, es la forma entonces de retorno, de expresión, de manifestación de esto que está más allá del fantasma. Y que, bueno, como decía antes, siempre parece como una falla y esto está perfectamente expresado. Bueno, dejo picando estos conceptos, van a ir. Perfecto. Empecemos por el tema de la realidad fantasmática. Lo primero que podemos decir, la vida de Truman Show. Truman ¿Cómo Burbank. empieza? Sí. Truman Show vive en esa realidad de American Way of Life, la vida americana. Demasiado Pero perfecto, ¿no? El lugar. la escena podría ser en cualquier otro lugar. Digamos, el modelo del ideal que tenía, por ejemplo, el nuevo hombre socialista, bueno, acá es la felicidad del hombre de la sociedad capitalista. Pero la estructura es la misma. Lo vemos entonces perfectamente adaptado a la realidad, entre comillas, perfectamente, porque ya hay algunas fallas en eso, adaptado a la realidad, está casado, trabaja, es exitoso, se levanta y saluda alegremente, hola a los vecinos. Es todo demasiado feliz, ¿no? Claro, es como muestra una vida feliz de un hombre normal, de un hombre común. ¿Sí? Y la felicidad, por eso, acordada dentro de lo que son los cánones de la vida americana. Comparte sus deseos, sus ilusiones, sus ideales, en fin. Ahí vemos hasta qué punto esa realidad en la cual él cree que es la verdad o que es lo real, ¿sí? Hasta qué punto, y esto es lo que empieza a mostrar la película, todo eso es una apariencia, está montado sobre, bueno, sobre algo que es del orden de la ficción, del semblante, dicen, de la apariencia, todo lo que eso, que sin embargo, digamos, se presenta como... Todo dice que está montado dentro del escenario que organizó Christoph, ¿cierto? Ahora bien, ese Que Christoph, Christoph es el que creó ese mundo de mentira para él, ¿no? Ese programa de televisión que le pusieron exactamente, Christoph encima. claro, el que le creó esa realidad, eh, digamos, totalmente ficticia. Que le haya puesto Cristo, no deja de ser una referencia a la idea de, digamos, del garante de nuestra vida, por lo menos Perdón. dentro de la cristiandad. ¿Sí? Que le haya puesto Christoph, digamos, no creo que haya sido inocentemente, o bien que haya sido parte de lo que yo digo que es la genialidad de los artistas, cuando son verdaderos artistas que saben, digamos, poner en juego en el campo de la ficción algo de lo, digamos, de la verdad.
Bueno, todo esto, digamos, yo diría, esta realidad de Truman, esta vida de Truman, la historia de esta vida, enmarcada en esa escenografía y demás, eso es el fantasma. Es precisamente esto que estoy diciendo, que es la realidad fantasmática, pero no de Truman. La metaforiza el director de una manera maravillosa y a nosotros nos llega porque nos pasa lo mismo, de alguna forma. Claro, genera efecto emocional en nosotros porque nos sentimos identificados. Claro, O sea, no tendría éxito si nadie se sintiera identificado con lo que le pasa a Truman. exactamente. Y algo en el otro entonces retenido. Bueno, entonces voy a empezar, ya que digo, él está viviendo en ese mundo de ficción, voy a empezar por un detalle genial de esta historia, porque lo que nos dice el director es que Truman, ¿verdad? Fue un chico no deseado. Y no deseado y entonces que había sido dado en adopción. Ahora, los que los adoptan ya son los padres de ficción. Me está gustando por dónde lo estás encarando. Sí, dale, continúa. Entonces, ¿por qué se le ocurrió hacer esto? Yo no sé cómo fue el su razonamiento, pero yo diría que de alguna manera todos los seres hablantes somos vivientes, animales, lo que sean, seres vivientes, que somos adoptados por el lenguaje. Y la primera función de esa adaptación es ser hijo de la lengua materna. Diría, para un ser hablante es más importante que es hijo de un otro, es decir, un representante de la lengua, que es la madre de la lengua materna, esa función de introducirnos a vivir en la mansión, en la realidad del lenguaje. ¿Sí? Y que no necesariamente tiene que ser la madre biológica ni el padre biológico los que participan. En este caso está la metáfora que son dos padres que lo adoptan dentro de un mundo ya de ficción. Me encanta. Tomen, hace pocos días vi un documental sobre el franquismo, la dictadura de Franco, unos pasajes, en un pasaje escribían y denunciaban, y estaba después de muchísimos años en juicio y demás, un hecho de que había habido aproximadamente 100.000 chicos desaparecidos que fueron secuestrados por la dictadura, como acá, pero acá un número mucho menor. Ahí durante 40 años estaba el ejercicio de afanarle los chicos a los padres, sobre todo si tenían esos genes izquierdosos, que eran, digamos, El algo que peligro. podía ser transmitido como una maldad, y de alguna forma, bueno, entregarlos a otras familias más adeptas al régimen. Yo digo 100.000. Es un montón. No sé si será cierta o no, pero es de suponer que los testimonios eran bastante válidos y que el número por ahí puede ser, aunque no sea eso, sino también hay muchos chicos que son adoptados y los padres le ocultan
fueron adoptados. Esto es ¿Verdad? muy común, Ujú. ¿cierto? Casi diría incluso que hasta hace algunas décadas era lo más usual, lo recomendable, Le decían eso, le decían, ocultar, claro, ocultar la su verdad. verdadero origen. Ahora bien, imaginemos la vida de estos chicos, 100.000 españoles que viven en España, que creen en su mundo, en su historia, en su identidad, y que es una identidad armada por los padres adoptivos. Nos daría todos Truman, pero Truman ingenuos, crédulos, que creen en la historia de sus vidas. Ahora bien, ¿qué pasa si no son adoptados ilegalmente o legalmente, no importa, sino que son, como decía recién, adoptados por el lenguaje, cualquiera sea? No importa el padre genético o la madre genética. De todas maneras, al incorporarnos en este mundo de la realidad, ya nos identifican, nos ponen un nombre, nos significan, vos sos esto, vos sos lo otro, vos vas a ser el que se va a encargar de la empresa familiar, o vos vas a aquel que vas a salvar al mundo, vos vas a... ¿Sí? Y nosotros, de alguna manera, construimos nuestra realidad creyendo que esa es nuestra identidad, que ese incluso es nuestro destino. Nuestro deseo también, ¿no? Porque uno Y lo nuestro quiere. deseo. Perfecto. Ahí tenemos otra piecita. El deseo de Truman, en la medida que él está adaptado a ese mundo, a esa realidad, es el deseo del deseo de Christoph, es el deseo del otro. Porque después vamos a ver, a lo largo de la película, que él puede tener otros deseos que no son los deseos del otro, pero estos son más bien transgresores, ocultos. Quiere decir que ya hay una pizca de real está jugándose como la causa de esos deseos, que no es entonces la misma que los deseos que de alguna manera están permitidos en el reinado de Cristo. Si pones un paso fuera del orden del reinado, entonces transgredís y vas en contra de la voluntad o el deseo del Señor. Claro, y empiezan a aparecer como todos los mecanismos de defensa, ¿no? Cuando aparece algo que se sale del guión de Christoph, los actores empiezan se amontonan para, no sé, sacar un personaje que se metió que no tenía que estar, alguien que se salió del guión, o incluso cuando empiezan a aparecer fallas que ya ni siquiera tienen que ver con alguien que se salió del guión o algo así, sino como, no sé, se cae una luz, ¿viste? Del medio del cielo y enseguida en la radio empieza a decir el conductor, un avión perdió luces y, viste, como racionalizarlo, viste, como volver a meterlo en la trama de la realidad, como suturar esa falla de alguna manera, ¿no? Como, Perfecto. Una de las maneras de describir así, de una manera sensible, como estás haciendo vos, lo que son los mecanismos de defensa, esencialmente es eso. Son racionalizaciones, alejamientos, evitaciones, etcétera, para evitar confrontarse al sujeto con su propio real. ¿Sí? fuerte, ¿no? Porque todos lo hacemos. Me hace acordar, digamos,
lo que uno ve constantemente en la clínica o en uno mismo, incluso, ¿viste? Como que aparece una pregunta angustiante o algo que hace pregunta y enseguida uno le quiere encontrar una respuesta. Sería como, ¿viste? Una respuesta obviamente que no desafíe la construcción de la realidad fantasmática, ¿no? Que pueda ser asimilable a lo que nosotros ya pensamos de alguna manera. Eh, Sería el Los, equivalente los a esto me- que dicen por la radio. claro, entonces exactamente, los mecanismos de defensa son las racionalizaciones, las explicaciones, las justificaciones, etcétera, que encubren lo real, serían, bueno, los propios mecanismos de defensa del yo. ¿Sí? Perfecto, están bien, perfectamente metaforizado ahí. Y que responden los mecanismos de defensa a la voluntad de Cristo, del otro, del gran otro. Claro. ¿Sí? De Ujú. hecho, para que no se vaya a revelar en última instancia qué. Bueno, Lo dejas ahí en suspenso, ¿no? ¿eh? Bien. ¿Quién es este otro? Ah, eso me gusta. ¿Eh? No me quiero adelantar, pero entiendo por dónde vas, me parece. Porque de todas maneras están el otro y todos los representantes del otro, la madre, el padre, el amigo, la esposa, todos personajes que son representantes de esa, digamos, de ese sujeto supuesto saber todo lo que debe suceder en la escena de la realidad, Tremendo. que es Cristo. Evidentemente alude a la dimensión, digamos, universal, de un ente superior, eh, divino, Dios. un Dios. Bueno, lo que decía es que estos chicos adoptados, que se les encubre su verdadero origen, son tan iguales a los otros, incluso pueden ser mucho más felices, mucho mejor adaptados. Incluso, bueno, van a tener, por supuesto, mecanismos de defensa mucho más fuertes para rechazar cualquier cosa que se filtre como que falla el argumento. ¿Sí? O no, pueden ser que sean Truman Shows, el destino de buscar su verdadera identidad. Pero digo que no por vivir en un mundo de ficción, toda su realidad de ficción desde el vamos, son menos humanos, menos hablantes, menos neuróticos, por decirlo así, que el resto de los mortales. O sea que el mecanismo finalmente es similar. Sea claro, lo que vos estás, Uno cree en la realidad. lo que vos estás queriendo como insinuar es que no somos muy distintos a aquellos niños adoptados. No, no, desde un punto de vista subjetivo, por supuesto, Subjetivo, después claro. está todo lo que tiene que ver con la dimensión social, cultural, política, etcétera, la búsqueda de, digamos, de reconstituir esta identidad y demás. Pero bueno, en un análisis, de alguna forma, también se trata de reconstituir un individuo. De todas maneras, es muy complejo porque cuando por ejemplo, las personas que se tratan de restituirle al chico ya, al hombre o la mujer identificados como habiendo sido secuestrados, entonces para decirle su verdadero padre y su verdadera madre y su verdadera historia, le arman que otro relato, en verdad es otro relato, porque ¿quién va a decir que era el verdadero padre sino alguien que, bueno, en función de ciertas cosas lo arma
en su relato así, o su verdadera... Hay algo, digamos, que es irreductible, que es bien real, pero ahí sí, real cromosómico, y hay otra cosa que también puede funcionar como real, que es el nombre, porque uno puede decir, contar cualquier verso de quién fue tu padre o quién fue tu madre, pero hay algo que es irreductible a la versión, al significado que le dan a eso, Mm. y que es las letras del nombre. O sea, más allá de lo que cuenten como historia, el hecho de que exista ese significante que designa ese verdadero padre, Claro. eso es verdad, digamos, ese lugar. Bueno, es todo una cosa absolutamente compleja, porque uno podría decir, bueno, más allá de que tal persona diga tal cosa de tu padre y tal persona diga otro, lo contrario, y tal persona diga esto, que esté lleno de relatos ambiguos, contradictorios, más o menos buenísimos o malísimos, no importa. Hay algo que resiste y que es la identidad del nombre. Fíjate que yo empecé por ahí, por el nombre Truman. Eh, como, esta es una clave de lo que es el estatuto de la verdad. Ahora bien, en un sujeto que, cuyo verdadero no, apellido, digamos, materno, paterno, incluso su verdadero nombre puesto por los padres, es totalmente desconocido y se crió con nombres de padres dados por estos padres adoptivos. ¿Cuál es su verdad? Es muy Buena complicado, pregunta. porque su propio inconsciente ya va a estar estructurado en función de todo el mundo lenguajero donde vivió. Con lo cual, hay algo del orden de la verdad que está hecha por letras y cosas que, bueno, solo pueden ser verificables en cada sujeto de acuerdo a lo que ahí se depositó. Bueno, me estoy complicando. Lo que sí, que hay un dato importante. Eh, bueno, antes de eso, o sea, que me iba a referir al tema de la muerte del padre de la ficción, el padre adoptivo, que la muerte del padre adoptivo dejó en Truman un síntoma, una fobia. Y ya, y bueno, esto es lo maravilloso, muere el padre, que es un personaje del argumento, y sin embargo deja en él, en Truman, una marca, una huella de la verdad, porque el síntoma es del orden de la verdad y se medio, bueno, o que medio dice una verdad del sujeto. En este caso, digamos, muere el padre de la ficción, medio que Christoph eh, organiza que muera el padre de la ficción para generarle a Truman una fobia No, al... eso la fobia no la pudo, no, eso ya no forma parte del argumento de Christoph. La fobia está más ligado a lo que va a resistir como verdad a toda la argumentación ficcional. Ajá. ¿Eh? La fobia es lo que no anda. Claro, sí, sí, entiendo. Yo me Es lo, refería como en términos es, más coloquiales a que le quieren hacer tener miedo al agua para que no se escape. bueno, no, yo diría
que es un producto de ese trauma, queda la escena, porque lo que pasa es que justamente esa fobia, Ujú. hasta tal punto no es intención de Cristo, que esta fobia se va a transformar después en el camino de la salvación de Truman, Estoy de acuerdo, pero la uniéndose intención de justamente. Christoph era hacerlo tener miedo a navegar. Bueno, bien. Lo dice en la peli. Lo dice la peli, Lo dice Christoph en la peli. que él quería. No, no, él se servía, no va a ir mucho más adelante porque le tiene miedo al agua, pero el dispositivo que él le tenga miedo al agua, eso no se lo puede meter en lo que pulsa del sujeto, por eso digo, esto pulsa fuera de la escena. Pero bueno, bien, no importa, serían, por definición o por estructura, un síntoma, no es el deseo del otro. Eso yo lo entiendo perfecto. El síntoma Técnicamente, viene de lo real. analíticamente, yo entiendo que es así y yo lo veo también en la clínica, pero digamos, en la peli, al menos, lo quiere generar a propósito Christoph. A propósito. Sí. Bueno, perfecto. Eh, bien. ¿Cómo comienza la película? ¿Cómo hace comenzar? Vos ya Pero, perdón, mencionaste que. añado una cosa más a lo anterior. Cuando veía la peli para hacer el video, me acordé de esa escena, ¿viste? Donde no solo es que el padre muere cuando están ahí navegando, sino que además eh, Truman como que dice, vamos más allá, no sé qué, y el padre le dice, no, mirá la tormenta que se viene, y Truman dice, dale, dale un poco más, y como que ahí muere, ¿no? Entonces Truman queda con la culpa de que fue su deseo de ir más allá lo que mató al padre, ¿viste? Que me hace acordar mucho a lo que le sucede al hombre de las ratas, de que esa escena donde él eh, muerde, ¿viste? Como que expresa cierta agresión y el padre como medio lo castiga y el hombre de las ratas como que lo quiere putear al padre y no le salen malas palabras porque no sabe malas palabras porque es muy chico. Entonces le dice, lámpara, no sé qué, viste, como que empieza a nombrar objetos, pero en modo puteada, y el padre se queda como sorprendido y dice, "Eh, ¿va a ser un gran hombre o un criminal?" Tira esa frase y dice, Freud como que algo de esa escena le quedó grabado como de que la magnitud de su agresión lo asustó a él mismo y desde ahí se volvió cobarde. Como si la cobardía del hombre de las ratas, como su inhibición a expresar agresión, empezó un poco después de esa escena cuando él se asustó de su propio impulso agresivo. A mí me hizo acordar a esto de Truman Show, de que su impulso por ir más allá, de explorar, de navegar, de la aventura, quedó como inhibido porque quedó marcado con, bueno, si voy más allá, el padre muere. Ahora, recordame, a ver si te acordás bien, yo te digo mi versión que tengo. Me parece que Christoph decidió de que el padre muera porque le estaba tomando demasiado cariño a, ¿A a su, Truman? a su hijo de ficción. Eso no lo recuerdo, ¿no? Porque llegó un momento en el cual era necesario sacarle, digamos, que muera el padre tempranamente, porque algo podía andar mal. No, a mí me parece que fue específicamente para generarles ese miedo Ese al agua. miedo. Bueno, habría que rever entonces. Yo te digo porque la vi ayer. Ayer. Bueno. Pero bueno, habría que No, sí, revisar, bueno, a sí. ver. Lo que sí que después, justamente, el, o sea, el padre de la ficción, o sea, el padre de la realidad, para decir así, el padre de la realidad, muere, queda como una especie de elemento conmemorativo de la muerte
de ese padre, y la fobia, que después va a llegar a destino, va a saber hacer justamente con sus síntomas. Y, pero después, en una escena posterior, el padre reaparece. O sea, Retorno. el padre muerto reaparece. Se encuentran. Pero esta reaparición del padre ya no es parte del argumento, es una falla del argumento. Totalmente. ¿Está bien? Él se confronta con... Y a partir de ahí se instale, creo que mi padre muerto está vivo. ¿Sí? Tiene toda una serie de resonancias, porque bueno, ya Freud había dicho de que algo así como la constitución esencial del Edipo, el núcleo Edipo, contiene algo de la muerte del padre Sí, y de la Totem y Tabú, incluso. incorporación, claro, y de la incorporación de algún rasgo, por eso digo, el síntoma ya es algo que se incorpora en lo real, en el campo de la verdad, del padre muerto. Eh, Totalmente. bueno. Bueno, ahí por lo menos Ahora, después estamos de en la acuerdo. segunda escena, Perdón. aparece el padre, cuando reaparece, puede reaparecer de misma manera, pero ya fuera del libreto, fuera del fantasma. ¿Sí? Es un encuentro con lo, yo estoy diciendo un encuentro con lo real, en tanto que no es un encuentro dentro de la ficción, dentro de la escena fantasma. Claro. Porque así comienza la historia, la primera escena, creo, es, primero se muestra a Truman totalmente adaptado, feliz, haciendo las compras, bla, 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 y ¡pum! Cae algo del cielo. Esto es lo que vos, es un reflector, ¿no? Bueno, esto yo digo, presentifica una falla de la puesta en escena, ¿sí? Una falla del organizador de la escena, y que se revela a Truman como algo que no tiene nada que ver con la realidad. ¿De dónde viene? Porque miró el cielo, no había nada. Como caer un reflector del cielo, ¿no? Claro. Casi como si fuera una alucinación. ¿Fue una alucinación? ¿Verdad que es? Bueno, así se presentifica en el fantasma, en la realidad, las cosas que vienen de lo real. Producen asombro, algo no sabido, algo no comprendido, algo incomprensible, algo que te deja estupefacto, algo que parece irreal. Todo lo que es del orden de lo irreal no sería sino manifestaciones de lo real, paradójicamente, en el fantasma. Creo en eso. Va, no sé, porque al ratito ya escucho por la radio que se cayó de un avión, una serie de justificaciones que son estos mecanismos de defensa frente a este impacto, a este trauma, ahora sí digo, trauma, en la superficie del conocimiento, en lo que él conocía de su vida, de su realidad, su vivencia, etc. Bueno, por eso digo que estas cosas se hacen sensibles, son metáforas, por supuesto, de este mecanismo donde la realidad fantasmática se ve permanentemente asediada por algo irreductible que Truman no lo pudo colonizar, no lo pudo dominar. Es lo indominable del sujeto. Por supuesto, acá eso cae, es algo que tiene. Pero de todas maneras, aun cuando uno viviera una situación así,
la realidad, toca que caiga algo y que no lo puedas comprender, que no lo sepas, de dónde viene, Tal cual. esto produce también un efecto, digamos, como un encuentro con lo real. Ahí es donde quiero decir, el encuentro con lo real es siempre un encuentro fallido, porque falla el conocimiento, falla la realidad, y uno se encuentra con algo que justamente está haciendo fallar. Tal cual. O sea, Es el momento del encuentro, que es fundamental. El momento del encuentro no es que se incorpora ese real en el saber, sino que el encuentro, el momento de donde lo real, siempre oculto, sale a la superficie, no sale como elemento del saber, sino precisamente como algo que agujerea ese saber o esa realidad. totalmente. ¿Bien? Sí, incluso si es algo que, ¿cómo decirlo? Tiene algo de comprensible o que revela como algo que es una verdad, digamos, agujerea el saber fantasmático, digamos, agujerea como el saber desde donde uno venía. Eh, Estoy tratando de poner un ejemplo de la peli, pero se me viene este, no sé si es el mejor ejemplo, ¿no? Pero de que está andando con el auto y dobla en una calle, ¿viste? Y empieza a escuchar que sintoniza mal la radio y, Otra falla. claro, otra falla y que empieza a ver que hay gente que relata lo que él está haciendo. Viene tal calle, ahora va a doblar, preparen todo, va a llegar en 90 segundos, ¿viste? Y es como que dice, ¿qué onda? O sea, porque ahí él se da cuenta de que hay alguien que, o sea, que le está relatando lo que está haciendo, pero eso obviamente rompe la realidad fantasmática. ¿Cómo? ¿Quién está Exacto. relatándolo? O sea, si Truman hubiese Ahora, tenido un mínimo de estructura psíquica paranoica, me parece que moría con todas esas cosas que le pasaban, porque imagínate te no, pasan a no, vos. estas cosas nos pasan a todos los neuróticos. O sea, esto es parte de la vida. Eh, de la vida de todos nosotros. Los psicóticos lo viven de una manera distinta porque, bueno, en fin, de todas maneras, lo esencial de la psicosis, que sería el fenómeno alucinatorio, tiene estas mismas estructuras. Lo real que aparece como fuera de lo simbólico y fuera de lo imaginario. O sea, a mí lo que me pasa es que estoy hablando con mis amigos de algo y de repente me aparece una publicidad en el celular de que claramente estuvieron escuchando lo que estaba hablando con mis amigos. Ahí se nos revela la verdad que no quieren que sepamos, que es que nos escuchan todo y nos están investigando. Y está acá en YouTube, espero que no me bajen el video de YouTube, pues lo estoy diciendo. Ya sabemos, ya nos dimos cuenta. Bueno, de todas maneras, el que nos escucha y nos vigila, Christoph, es lo que Freud llama el superyo. Se encarnará en uno o en otro, no importa cómo se encarne, cada cultura, cada familia, cada individuo va a encarnarlo en mil maneras diferentes, pero esa función del que ordena la vida, marca los límites de donde está la felicidad, culpabiliza si cometes alguna falta, es decir, fuera de sus límites, esa es lo que ella llama la figura del super yo. Ahora, el yo quiere hacerse amar. Aparte, la película es muy linda en ese punto, porque muestra que este personaje siniestro, que sería el super yo, que lo está haciendo vivir digamos, en esa ficción, que es Christoph, sin embargo lo ama a su criatura. Verdaderamente lo ama. No quiere para nada perderlo, se va a resistir. Ujú. eh, Hasta que finalmente, digamos, se resigna, yo no sé si con una mirada de satisfacción y tristeza al mismo tiempo,
de que él se le vaya de la escena. Yo no sé si se resigna o porque él intenta hasta el último momento, que no se vaya. Yo creo que Truman ahí rompe las cadenas por la fuerza, te diría. Eh, De todas maneras, hay una expresión de Truman, dice, de Christoph, dice, si él verdaderamente quiere salir de esta ficción, lo puede hacer. ujú, O sea, hay algo que ya Christoph entiende, que hay algo indominable, exacto. incontrolable de E- Truman, entonces yo digo, es la pulsación de lo real en Truman. e- Eso e- no lo puede domesticar. Eso es Y él lo así. sabe. No, no me quiero adelantar, ¿no? Porque no sé dónde le vas a encarar después, pero eh, totalmente. Esa frase es buenísima porque dice, si él estuviese completamente determinado a saber la verdad, yo no lo puedo detener. Y Claro. justamente cuando él logra como atravesar eso y Christoph medio, no sé si te diría que se rinde, pero por lo menos abandona el ejercicio de la violencia, porque le estaba tirando toda esa tormenta para que él no se vaya, es cuando Truman dice, bueno, me vas a tener que matar. O sea, cuando él está dispuesto a morir, cuando él dice, yo voy a intentar buscar esto, y si me cuesta la vida, o sea, cuando él está dispuesto a morir es cuando ahí se da cuenta que la violencia no lo puede retener. Yo creo que esto ya no sé si se va del terreno completamente psicoanalítico o del análisis que querés hacer de la peli, pero eh, no lo puede detener, porque para detenerlo lo tendría que matar. Y la violencia, y ahí hay dos puntos me parece. Él usaba la violencia para asustarlo, para que vuelva, porque se va a asustar porque le tiene miedo al agua y si hay demasiado quilombo va a tener que volver. Y por otro lado, tampoco lo que lo inhibe, en parte, viste que le dicen todos los que están ahí en el set, como en el lugar donde controlan la escena, en el set, no sé cómo llamarlo, en el lugar de donde controlan el mar, el viento, todo eso, le Sí, 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 dicen, toda la realidad. claro, le dicen, afloja un toque porque lo vas a matar. O no lo puedes matar en vivo frente a millones de personas. ¿No? O sea que para No, no, detenerlo, porque además, si lo mata, se termina el show. ese es Se, otro punto. Ese es otro punto. claro. Yo iba a acentuar esto, perdón. Que iba a quedar como iba a quedar como un asesino. O sea, no puede quedar así, ¿viste? Como, no puede dejar aparecer como el mal tan explícitamente. Entonces tiene que aflojar ahí, pero también es esa otra razón. No puede dejar que Hay termine una el show. razón de estructura, por eso el dilema humano por excelencia es la libertad o la muerte. Yo Pero pensaba en bueno, esa alienación, exacto. claro, difícil elección, porque en principio el amo no puede matar a su esclavo porque lo necesita como su instrumento de goce. Matarlo es casi. Ahora, el esclavo puede suicidarse. Ujú. Si no puede escaparse, una manera de escaparse es el suicidio. Y ahí sí, le quita el placer de tener a su instrumento. Digamos que Truman era el instrumento del gran amo. Y él no podía, digamos, subsistía como amo en tanto que Truman fuera un personaje de la escena. Por eso hay algo que yo no dije, pero bueno, es momento de decirlo, Ya, revelalo. que, que tiene que ver con, yo estoy diciendo que hay algo de la pulsión, que es lo más real, que empuja y empuja al sujeto más allá de los deseos del otro. Aunque el yo no lo conozca, no ignore cuál es la relación, si su deseo es el deseo del otro, cuál es el grado de alienación. Pero hay algo que es de lo impulsivo. Entonces viene la gran polémica del psicoanálisis. Esa pulsión es pulsión sexual, es pulsión de vida, es pulsión de muerte. Bueno,
Freud terminó diciendo de que había dos pulsiones esenciales y adversarias, bien opuestas y enfrentadas: la pulsión de muerte y la pulsión de vida, dentro del cual de la pulsión de vida estaba la pulsión del yo, la pulsión sexual, enfrentadas a algo mucho más irreductible, indomesticable, más primario, más primitivo, más universal, que es el traumatismo o repetición de la pulsión de muerte. Ahora bien, y yo digo, eso es real. Yo digo que esta es la repetición de lo real, está asentada precisamente en lo que Freud identifica como pulsión de muerte. ¿Por qué? Pero ahora es un excelente ejemplo para un concepto tan difícil y tan lleno de complicaciones, tan discutible, miles o se lo descarta o se lo incluye con la otra, en fin. Uno puede decir, y acá en esta conversación surge este problema. El superyo nunca va a querer matar a su personaje, a su instrumento. Ahora, ¿acaso Truman no se mata verdaderamente cuando se va de la escena? ¿No mata al personaje que siempre fue? Eso seguro. Sí, deja de ser O ese sea, personaje. que el encuentro con la verdad, la salida de la escena, es decir, lo que acá se llama el atravesamiento del fantasma, que eso es como una de las maneras de definir en qué consiste el final de un análisis, en el atravesamiento del fantasma. El atravesamiento del fantasma incluye dos muertes. La muerte del propio ser, personaje de la escena, y la muerte del otro, organizador de la escena. Buenísimo. Entonces, ir más allá del fantasma no es la muerte, al contrario. Empezaba para Truman, ahí lo que aparece un pantallazo, el encuentro con lo más, con el amor más real y más genuino que tuvo, que era con Silvia. Y bueno, como algo del orden de la vida con una libertad diferente. Entonces, con que sin que esté presente el personaje vigilante del super yo que diga qué es lo que tenés que desear, qué es lo que tenés que querer, qué es lo que está mal, qué es lo que está bien, etc. Muere es lo que llama la destitución subjetiva, como una de las operaciones lógicas del final del análisis, y la otra, el desser del sujeto, es la pérdida de la consistencia imaginaria de ese personaje que fue y que es en el fantasma. Estas dos operaciones se conjugan para lo que sería acceder al atravesamiento del fantasma como manera de definir el final del análisis. Perfecto. Sí. Y a mí me parece. Pero déjame terminar la idea que no se me pierda. Porfa. Con lo cual, y ahora vos me vas a repetir una frase de Lacan que te la sabés de memoria. Creo Con que sé lo cuál decís. cual, sí, porque ya me la dijiste. Con lo cual, digo, la pulsión de muerte mata al personaje que somos, pero no digamos, nuestra propia existencia ni nuestra propia vida de sujetos. En ese sentido, la pulsión de muerte, decía Lacan, es lo que está más conectado con la vida real del Ahora, sujeto. creo que me metiste presión y no me acuerdo la frase textual, pero la esencia, la esencia Me era acuerdo esa. porque en una charla vos me la recordaste. Sí, porque en ese momento la tenía. eh, Es una frase incomprensible, te diría, difícil entender que la pulsión de muerte es lo más vital que hay en un sujeto. sí, exacto, exacto. Porque, bueno, precisamente porque
es aquello que pulsa por quitarle digamos, todos los personajes imaginarios alienados al deseo del otro. Ahora, me parece interesantísimo también en la peli cuando la veía, esa escena final, ¿viste? Una es de que Truman está dispuesto a morir y que, como decís, Christoph no está dispuesto a matarlo porque se acabaría el show. Tiene que utilizar otro recurso, que es que lo intenta convencer desde el amor, ¿viste? Como medio diciéndole, Claro. yo te vi desde que naciste, te cuidé, no sé, te tenés que quedar acá conmigo. Sin, sin mí vas a estar sin ninguna garantía. Sí, Yo eso te... también se le dice, es verdad. Dice, el mundo de afuera tiene igual engaños y mentiras como este, solo que acá nada malo te va a pasar. Ahí está la garantía, ¿no? Pero él prefiere tomar ese riesgo. Y una de las últimas cosas que le dice Christoph para convencerlo es como que él se tiene que quedar ahí con él. ¿Viste? Y se ve algo de la cara de Truman en ese momento, ¿viste? Pero es yo diría así, como que detecta, como que identifica el deseo de Christoph, ¿viste? Como el deseo de retenerlo. Eh, Porque antes era como si ese deseo estaba como medio oculto, ¿viste? Es más, ni aparecía Christoph como personaje real. Claro, ¿no? Era nada, o sea, estaba Un oculto tras sujeto esa ficción. supuesto. Claro. Pero de repente aparece como personaje real y aparece su deseo de yo quiero que te quedes acá. Y ahí, bueno, cuando dice decía algo, que le dice su frase, ¿no? En caso de que no nos veamos, buenas tardes, buenas noches y no sé qué más. Porque creo que hace como, en inglés hay como tres, nosotros no sé si tenemos tantos. Eh, y se va. Y él desaparece por esa puerta oscura y Christoph medio que se queda como y baja la cabeza así como medio muriendo también, ¿no? Sí, Como ahí decís. es donde yo preguntaba si había esa ambigüedad, evidentemente, despedida, se me fue el cachorro, y orgullo, satisfacción por su independencia, su autonomía, su conquista de la libertad. Yo en Christoph no lo vi, ¿viste? Como que lo vi solamente mal. Debería haber, Seguro. pero lo vi solamente mal. Así de maldito Sin me embargo, pareció. el coro se El coro ponía sí, contento. el coro El sí. coro se Eso ponía te iba a decir, contento. como capaz está desdoblado, representado como en eso otro. Eh, Me parece interesante también esto que es cuando él se va de la escena, forma en la que se ve representado en general, ¿viste? Como las manifestaciones del inconsciente o la realización del inconsciente, irse de la escena. Me hacía acordar algo que me dijo un paciente hace poquito, que está como en el precipicio, ¿viste? Como acercándose a dar como un gran salto, un gran paso, a hacer un gran cambio en su vida, y se imaginaba como realizándolo, y decía como que en su cabeza se lo imaginaba como que las otras personas iban a decir, ¿a dónde se fue? Se fue a la mierda, ¿viste? Como algo, era interesante porque no es que se lo representaba como yo me voy, y como desde la primera persona, ¿viste? Como su camino, sino que se lo imaginaba como visto desde los otros de esa escena, como diciendo que él desapareció de la escena, como se fue. No era como yo me voy, era más como, de hecho, él lo dijo, ¿viste? Como lo corrigió, porque en un momento no sé cómo era como, claro, te vas, yo le dije algo así, y él me dijo, no, pero no es que me voy, es como se fue, como que los demás lo veían irse, ¿viste? ¿Se entiende a dónde voy o no? Sí, 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 no, la palabra desaparición, afanisis, la afanisis del sujeto. Acaba de decir de que el sujeto, el verdadero sujeto, aparece
en una operación de afanisis, de desaparición de la escena. Por eso, esto es lo que esta dialéctica entre la desaparición como personaje y la aparición en otra dimensión de la existencia. Tal cual. Entonces, solo va a aparecer el sujeto cuando desaparece del otro. Por ejemplo, los actos fallidos son eso. Ahí aparece el sujeto del inconsciente, el sujeto de la verdad, en un punto de falla, digamos, que agujería el campo del saber. Una última cosita, digamos, hay dos cositas que quería decir. Una es que ya con esta clave de identificar que lo más real del sujeto va a estar en los puntos de repetición de una falla en el lugar del otro, o sea, o de la realidad. Si se fijan, con esta clave pueden ir viendo todo lo que le va pasando a Truman. Son todos los puntos de revelación de la verdad, más allá de su creencia, lo que creía, están ligados a momentos donde falla. Digamos, bueno, por ejemplo, el artefacto que cae, el programa de radio que falla, se escucha algo, entonces empieza a anticipar y empieza a desconcentrar. Hasta el punto final en donde él ya quiere intencionalmente para fallar o desaparecer de la mirada constante, vigilante y organizadora del otro. Por ejemplo, lo logra cuando se acuesta en la cama, se tapa y los engaña a todos y desaparece del show. Tal cual. En esa actitud de desaparición, él logra justamente su mayor autonomía en relación a sus actos y ahí es cuando ya se decide digamos, a cruzar, que podría ser ir a la isla de Fiji, porque su sueño era viajar hasta la isla de Fiji para reencontrarse con ese amor. Ese Entonces amor que quería no también era, no era subrayar, mentiroso. claro, quería subrayar este detalle de la película. Él está cumpliendo con todos los mandatos, estudiando, qué sé yo, hasta que conoce a uno de los tantos personajes de la realidad, pero que hizo fracasar el programa en ese punto, el programa de Christoph. Porque se enamoró en serio, se enamoró de verdad de ese personaje. Y esto marca para Truman la huella de un fíjense, verdadero amor. Un verdadero amor. ¿Por qué verdadero? Porque en principio es transgresivo, porque es un amor que va más allá de lo que él mismo puede saber, controlar. Entonces, una de las primeras escenas también, ¿qué es lo que muestra? Que todo está muy bien, pero él compra revistas, él dice, son para mi mujer, revistas de mujer, son para mi mujer, son regalos para... Ah, sí, todo bien, qué sé yo, pero ¿qué pasa? Tiene un acto casi, un acto compulsivo, un acto sintomático de recortar de las fotos los ojos que encajen con el recuerdo de esa mirada y de esos ojos, de ese amor. Eso ya lo vemos ahí haciendo un acto transgresivo, culpable, él lo oculta, nadie tiene que enterarse que él está en esa búsqueda. Entonces fíjense cómo el director puede articular que en la vida
dentro del fantasma, para decir así, hay ya algo que pulsa en un sentido diferente, hacia un goce, una satisfacción de un orden diferente y que, bueno, ya es vivido como transgresivo. Cuando uno ve buscando eso, dice, ¿por qué? Bueno, entonces la película explica que justamente en la adolescencia se había conocido y ahí es donde ella le dice, todo esto es mentira, todo esto es un show, me quieren alejar de vos, y viene ese padre entonces se la mete en el auto y bueno, nos vamos a Fiji y dice, búscame en Fiji, en la islita esa, O sea, búscame en Fiji. claro, Con creo lo que cual, ella le dice algo así como, salí, buscame, y le dice, bueno, nos vemos mañana, no sé qué, y entonces el padre como diciendo, no, no la vas a encontrar, y dice, no, no, Fiji, nos vamos a Fiji, pero por decir cualquier cosa, dice el padre, como diciendo un lugar así, en la loma del orto, pero a él le queda Fiji como inscripción de donde se puede encontrar ese amor verdadero. claro, casi diría como el representante de ese amor verdadero, digamos, ¿sí? Representante aparentemente cualquiera. No, no es cualquiera, pero tendrá sus determinaciones. Algo de esa mirada como que él sintió que tenía otra energía, ¿no? Como que lo sintió verdadero, porque ya de lejos, viste, como que había una mirada que era como, yo podría decir así, no sé si estás de acuerdo, deseo. O sea, la que se convierte en su esposa, no sé si lo deseaba, No, no, no. de verdad. Aparte, Estaba incluso él pretendiendo. después, investigando, mirá la foto del compromiso del matrimonio, de la fiesta de casamiento, Sí, donde ella estaba cruzando los dedos. Como, terrible. empieza a descubrir poco a poco cómo todo eso estaba lleno de indicios, de detalles que hacían fallar a la creencia en que eso era lo real. Ahora sí, esos ojos son como los representantes para esa mirada, para él, de, yo diría, de un amor real, verdadero, y que es precisamente lo que cuando logra salir de la escena, lo primero que se ve es a esa chica, Laura, porque tenían los dos nombres, me parece, Loren era el nombre verdadero, Silvia. Silvia era el nombre de ficción, Yo, corriendo a su encuentro. sí. ¿Sí? O sea, que finalmente ese deseo imposible de lograr, ese deseo impostergable, pero que estaba siempre de alguna manera impulsándolo y que todos los mecanismos de defensa del programa lo hacían postergar, que el viaje no, porque era el viaje a Fiji que quería hacer. Eh, Todo el desaliento, ¿no? Como cuando él era chico, querían explorar el mundo, le dicen, pero ya llegaste tarde, ya está todo ya está explorado, todo ¿no? El descubierto. saber ya está completo, no hay nada que vos puedas descubrir. Y el desaliento de la madre, de la mujer, de los amigos, o sea, las noticias diciéndole, Sea Haven, el mejor lugar del mundo, no hace falta ir a ningún lado. Que a todo esto, esto que vos marcás y que explica la peli también, es algo que se ve muchísimo en la vida de las personas y que ya puede ser una pista, digamos. Acá vamos a dividir a las personas. Esos amores que van contra la narrativa de lo que tendría que ser, ¿serán los verdaderos? Y bueno, Lacan dice que, que el amor no, no tiene nada que ver con lo que se conoce habitualmente como el amor. El amor, digamos, es el amor más bien narcisista, el amor que busca en el otro cierta completud, etc. Ese amor, que es bueno,
de, de encontrar lo que a uno le falta, es eso no tiene nada que ver con el amor. Porque el amor, y ahí pone, bueno, hay otras muchas categorías del amor, es el amor de Spinoza, que se llama el amor intelectual a Dios, amor a Dios, un amor, bueno, del orden de lo generoso, un amor sublimado, que es, yo diría, un amor por algo o por alguien que conserve su perfecta independencia y su autonomía de mi persona, que no sea parte de... Bueno, más o menos esto también como para sostener, porque en, el, en la escena final, en fin, digamos, está la promesa de encontrar el verdadero amor. Claro, y además, como vos marcás, que creo que tiene que ver, es un amor que lo quiere libre, que lo hace salir del fantasma, que le dice, todo esto es mentira, todos están actuando, mientras que el amor de la mujer, por ejemplo, lo quiere mantener dentro del fantasma. Claro, Lo la desalienta en mujer cualquier de la madre, toda persecución, persona. sí, lo desalienta en cualquier persecución de salida. Creo que todos están viéndose identificados con este tipo de relaciones, ¿no? Los palitos en la rueda. Creo que en hebreo se llama Betesh, a lo que la Torah dice como que es ese verdadero. Hay que esperar hasta encontrar este verdadero amor, que es muy distinto de los amores cualquiera. Como que eso está ya escrito en el destino. Bueno, no importa. Son todas metáforas. Pero bueno, Bien, creo que la idea entre este juego permanente entre la realidad en la que uno cree y lo real, que, bueno, puede, no diré más, está perfectamente explicitado, digamos, puesto en imágenes, metaforizado. Eh, la verdad que está genial. Y a mí por lo menos me invita como a preguntarnos, viste, como qué no estaré viendo, viste, como qué mundo, qué fantasma estaré viviendo que creo que es, viste, en dónde estaré atrapado, ¿no? Porque por más de que uno va atravesando como capas de revelaciones, se le van revelando verdades, vamos a decir, me parece, viste, que uno está bueno preguntarse, viste, como, ¿en qué estoy todavía en la Matrix? Vayan a ver el video de Matrix que también términos hicimos con el tema. conceptuales, yo podría decir que ese dualismo freudiano que siempre encontró, el sujeto está dividido. Hay dos cosas, algo que es más ligado al ello y a lo reprimido, el otro al yo y al super yo. Tironeado entre esas cosas y bueno, no sabiendo muy claramente eh, a quién responder, porque finalmente uno puede decir de que responder al ello y a lo reprimido, el yo no lo elige, por eso está predestinado, para decir así, a cumplir con eso, que ocupa el lugar de amo también, pero que es un amo muy diferente del otro. Por eso, Dios, el inconsciente, dice Lacan, el uno, el inconsciente, es el lugar de la verdad, pero Dios, en tanto sujeto supuesto saber, ese es el lugar del otro. Bueno, lo que
me parece que me perdí. Ah, en el campo este, que sería el del fantasma, campo donde se juega esta relación entre el yo y el super yo, ahí rige la lógica fálica. Rige la lógica fálica quiere decir que siempre algo del orden de la completud, de la perfección, de la, de la no equivocación, del no pecado, de la no falla, de la no falta, se impone como director del campo de la vida. Yo diría que un final del análisis implicaría liberarse lo más posible de estar subordinado a esta lógica fálica. Entrar en otra lógica que no es la lógica de la perfección, la completud. Tal cual, estoy de acuerdo. Eso no sé si está Bueno, tan Mati, ¿te parece que representado. dejamos así? Me parece perfecto. Bueno, muchísimas gracias por participar de este análisis de películas, de este capítulo súper especial que te tiene como invitado. Muchas Pasamos por gracias un a vos montón por de invitarme, lugares. porque la verdad que la pasé muy bien esta película. Me encanta poder analizar, ¿no? Y aparte en esta discusión, en este diálogo, que La me verdad que sí. enriqueció mucho más. La verdad que sí, un privilegio haber entrado en profundidad en todos los conceptos y articulación de la película con vos, así que muchísimas gracias, Norberto. Nada, les mando un saludo a todos y la seguimos en un próximo análisis de película. Dejen acá abajo si quieren que analicemos otra. Recomendaciones y qué les pareció. Esto también, opiniones, etc. La seguimos la próxima sesión. Saludos a todos, saludos a vos, Martín. Saludos, Radio.